Hola, buenos días. Continuemos leyendo Lucas capítulo 23 y hoy leamos este pasaje que se llama Jesús ante Herodes. Recuerda que hemos leído que Jesús fue arrestado. La noche que fue arrestado pasó en custodia y fue golpeado. A la mañana siguiente fue llevado ante el concilio en donde fue interrogado y de allí lo llevaron atado ante Poncio Pilato. Leamos ahora el versículo 6 de Lucas capítulo 23. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Recuerda que ayer leímos que el pueblo le estaba diciendo a Pilato, sí, es que Jesús alborota todo el pueblo desde Judea hasta Galilea. Y cuando Pilato oyó decir Galilea, preguntó si él era Galileo. Versículo 7. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Bueno, realmente Jesús era de Judea, porque Jesús nació en Belén y Belén queda en Judea. Pero luego ellos se trasladaron a Nazaret y a Jesús le decían el Nazareno, y Nazaret queda en Galilea. Entonces lo asociaron con Galilea y decían, sí, Galileo. Entonces Poncio Pilato, al escuchar Galilea, dijo, no, eso le corresponde a Galilea, mandémoslo para Herodes, que es quien está a cargo de Galilea. Y por esos días Herodes estaba en Jerusalén. Este pasaje que estamos leyendo es en Jerusalén, durante la celebración de la Pascua. Ya hemos explicado todo eso acerca de lo que significa la Pascua. Si no has visto esos videos, por favor, míralos. Son muy importantes. Te dejo el link aquí abajito en la cajita de descripción. Bueno, entonces Poncio Pilato, al escuchar Galilea, lo mandó a Herodes, que era el que gobernaba Galilea. Pero antes de seguir leyendo, vamos a hablar un poco acerca de Herodes. En la Biblia encontramos varios Herodes y todos pertenecen a la misma familia, la dinastía herodiana. Tenemos al abuelo, al hijo, al nieto y al bisnieto. El abuelo, el primero de todos ellos, fue Herodes el Grande y él gobernó toda esa región. Esa región estaba dividida en zonas. Por ejemplo, Idumea, Judea, Galilea, en fin. Y todo ese territorio lo gobernaba Herodes el Grande. Aunque más que Herodes el Grande, debió haberse llamado Herodes el Terrible, porque toda esa familia fue realmente terrible. ¿Tú recuerdas cuando los padres de Jesús, José y María, tuvieron que salir huyendo a Egipto porque Herodes había mandado matar a los niños menores de 2 años, porque él quería matar al rey de los judíos, al Mesías, y ellos tuvieron que ir huyendo a Egipto? Bueno, ese Herodes que mandó matar los niños fue el abuelo, Herodes el Grande, el que gobernaba toda esa región. Y él no solamente mandó matar los niños, él también mató una esposa de él, una suegra y 3 de sus propios hijos. Herodes el Grande tuvo 15 hijos, entre hijos e hijas, y antes de morir repartió el territorio a 3 de sus hijos. Él era un gran constructor. Él construía megaproyectos, grandes proyectos en esa época, en el territorio sirio, en las islas del Mar Egeo, en Grecia. Incluso él financiaba, apoyaba económicamente las Olimpiadas en esa época.
Entonces ya te podrás imaginar el poder tan grande que tenía, económico, político, en fin, y gobernaba toda esa región. Y era un gran constructor, era empresario, digamos, tenía una gran constructora en esta época. Construyeron ciudades, palacios, puertos, en fin. Pero era una familia terrible. Ese fue Herodes el Grande. Él tuvo, como ya dijimos, muchos hijos, pero vamos a hablar de uno, que es Herodes Antipas. Herodes Antipas, él gobernaba lo que era Galilea. Y él recibió, entre otras zonas, y él recibió el título de el tetrarca. Este Herodes Antipas es este que estamos leyendo acá, el hijo. El abuelo fue el que mandó matar todos los niños. Luego, ahora el hijo es este que está acá implicado en la muerte del Señor Jesucristo. Más adelante está el nieto, digamos, el abuelo, el hijo, el nieto, que se llamó Herodes Agripa I. Y ese lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, ya cuando después de la muerte del Señor Jesús, que los apóstoles fueron a predicar, y ese Herodes Agripa I fue el que mató a uno de los apóstoles también, mató a Jacobo, el hermano de Juan, y encarceló a Pedro. Y más adelante está el bisnieto, Herodes Agripa II, y ese era el que gobernaba Jerusalén cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 de nuestra era. En fin, ya puedes vislumbrar lo que era toda esta dinastía herodiana, una familia terrible. Mataban, asesinaban por las ansias de poder, de riqueza, de dinero, de más y más poder. No les importaba nada más sino el poder, la riqueza. Y qué triste, ¿no? Que ellos tenían tanta riqueza y tanto poder para hacer tantas obras físicas, proyectos, pero su corazón y su alma estaba terrible, vacío, y eran asesinos. Bueno, ahora sí continuamos leyendo. Entonces, el versículo 8 dice, Herodes, que ya sabemos que es Herodes el hijo de Herodes el Grande, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Si no conociéramos la historia tan terrible de esta familia, al leer acá en este versículo cuando dice que Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, uno pensaría, ay, tan bonito que se alegró, ¿no? Pero conociendo ya quiénes eran estas personas, cómo era esta familia, sabemos que esta alegría pues realmente no era para nada bueno. Versículo 9. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Jesús enmudeció, como leímos ayer. Versículo 10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Jesús enmudeció y soportó callado, mientras los demás lo que hacían era acusarle más y más y más y cada vez más, acusarle e insultarlo. Versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Jesús estaba herido, golpeado, insultado, lo acusaban, estaba atado. Y Herodes, al ver que Jesús no le respondía, lo que hizo fue escarnecerle. Le vistió con ropa espléndida y lo mandó de vuelta a Poncio Pilato. Se estaba burlando del Señor Jesús.
Y Poncio Pilato, cuando vio al Señor Jesús así vestido con ropa espléndida y pues él vuelto nada como estaba, lo que pasó es que estos dos personajes, Herodes y Poncio Pilato, a través de esta burla al Señor Jesucristo, se hicieron amigos. Ellos antes estaban enemistados y ahora se hicieron amigos. Dice el versículo 12, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Qué terrible, ¿cierto? A través de esta burla, de esta ofensa, de este escarnecimiento al Señor Jesús, ellos dos se habrán reído mucho y a través de esto se hicieron amigos. Y sabes, acá se cumple también una palabra que había sido escrita hacía 1000 años antes, de ese momento 1000 años antes. Escribió el rey David en el Salmo 2, versículos 1 al 3, dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Recuerda que estamos leyendo acá que todo el pueblo se amotinó. ¿Para qué? Para encarcelar al Señor Jesús. Y estaban gritando contra él, ¿no? Le estaban diciendo a Poncio Pilato, sí, él alborota al pueblo y cantidad de cosas. Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahí se cumplió esa palabra, porque Herodes y Poncio Pilato consultaron unidos contra Jehová y contra el ungido de Jehová, que es el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, se unieron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo, para determinar la muerte del Señor Jesús, para sentenciarlo a muerte, como leeremos mañana. Pero mira cómo el Señor Jesús soportó todo este calvario, toda esta situación, callado su boca. Él enmudeció, él no protestó, él no dijo: Señor, sálvame. Él obedeció al Padre, él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Para que nosotros fuésemos salvos, fuésemos hechos libres. Para nosotros, ¿quiénes? Nosotros los que creemos en su nombre. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creamos en el Señor Jesús, rindamos nuestra vida a Él. Y déjame decirte algo: si has hecho al Señor Jesús tu Señor y Salvador, no hay nada que temer. No importa lo que vean tus ojos ahora en el mundo y lo que vayan a ver. No importa lo que escuchen tus oídos o lo que vayan a escuchar. No importa lo que vaya a pasar en este mundo. Porque, ¿sabes? Todo ha sido escrito en la palabra de Dios. Y así como estamos viendo acá, que palabras que habían sido dadas 1000 años antes del momento en que se cumplieron. Asimismo, en la Biblia hay muchas cosas que aún no se han cumplido, pero que fueron escritas y que se van a cumplir, porque toda la palabra de Dios se cumple. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y tú y yo, que creemos en Jesús, tenemos miles, millones de promesas del Señor Dios escritas en la Biblia, y muchas cosas hermosas que nos esperan a los hijos de Dios,
Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que siempre decimos, ora, ora todos los días, lee la Biblia, léela todos los días, alaba a Dios, ora a solas y en familia. No te sueltes de la mano de Dios, porque lo que nos espera a los hijos de Dios es algo hermoso. Que sí, primero vendrán cosas difíciles, porque está escrito en la Biblia, pero bajo las alas de Dios estamos seguros y protegidos.